Bienvenidos y bienvenidas a Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores donde exploraremos sentencias claves, enfrentaremos dilemas éticos y descubriremos cómo los principios de justicia influyen en la vida cotidiana. Prepárense para un viaje de reflexión y aprendizaje. Esto es Sentencias Justas. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy Iván Aarón Seferín Hernández, juzgador federal. Y el día de hoy tenemos a un orgullo que voy a presentar un poco más adelante a fondo, el señor magistrado Gildardo Galinzoga. Bienvenido, magistrado. Magistrado Seferín, muchas gracias, qué amable por la invitación. Gracias, magistrado. Pues el señor magistrado es una gran persona, una gran trayectoria en el ámbito profesional, en el ámbito jurídico. Lleva 35 años prácticamente como juzgador y de eso se trata el programa, precisamente para acercarnos a las personas a través de este tipo de capítulos, magistrado, para que personas también del ámbito jurídico y no jurídico nos puedan conocer un poco más a fondo cómo es que emitimos las resoluciones, qué se toma en cuenta, qué toma en cuenta el juzgador en este aspecto. Entonces, generalmente va dirigido a personas jurídicas, por eso la JUFET, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales, es la que nos está apoyando para este tipo de programas y desde luego también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con su titular, la maestra Mirna García Morón, de quien agradecemos precisamente este gran apoyo para que nos podamos acercar un poquito más a las personas. Y precisamente también gracias a todos ustedes que nos siguen en redes, que nos siguen de manera quincenal, para poder acercarnos ahora con este tipo de realidad que tenemos respecto a la reforma judicial y todo lo que va a acontecer en el país. Es muy importante que la gente sepa, pues de alguna manera, los juzgadores federales que somos de carrera judicial, cómo es que nos desempeñamos en la función. Y precisamente, como decía el señor magistrado, es un orgullo de Michoacán. Él es de Uruapan, tiene 35 años en el cargo, pero es algo muy importante saber cómo es su historia de vida. Su historia de vida tiene que ver con los cargos más sencillos en el Poder Judicial. Él ha sido desde oficial judicial en el Poder Judicial de la Federación, precisamente, y eventualmente fue ascendiendo en los rangos de la carrera judicial hasta ser magistrado de circuito. Pero no solamente se trata de un ascenso por una cuestión de meritocracia, además, realmente va a la par con cuestiones académicas. El señor magistrado es doctor en Derecho, tiene 3 maestrías, de hecho, tiene especialidades, una gran trayectoria, es docente, además es académico y tiene un gran conocimiento que aportarnos en este tipo de programas. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más su trayectoria en una reseña curricular que preparó el programa y corre video, por favor. Gildardo Galinzoga Esparza, originario de Uruapan, Michoacán, cuenta con 35 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Inició su carrera como oficial administrativo en Juzgado de Distrito y Tribunal Unitario, ascendiendo a actuario judicial en Juzgado de Distrito, secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunal Colegiado y juez de distrito en Ciudad Juárez y Morelia, hasta llegar a magistrado de circuito en Morelia, Querétaro, Toluca y Ciudad de México. En materias de trabajo, civil, administrativa subespecializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana, maestro en Derecho Judicial y doctor en Derecho. Además, ha representado a México ante la Escuela Judicial de España en cursos sobre acceso a la justicia y como ponente en el Congreso Internacional de Derecho Administrativo en Argentina. Actualmente, integra el primer tribunal colegiado en materia de trabajo en la Ciudad de México. Como se puede ver en esta reseña, el magistrado tiene una gran trayectoria profesional, jurisdiccional, de un gran esfuerzo, como casi todos los juzgadores de carrera. Y bueno, él no es una excepción y es una persona admirable en ese sentido y muchos más también como ser humano. Pero por otro lado, este perfil precisamente, magistrado, que tienes, que es bastante interesante, es lo que nos lleva a este caso en particular, un caso muy mediático,
muy interesante que vamos a ver en un momento más, pero que es primeramente para dar una introducción, un poco el contexto del asunto. Se trata precisamente de un sindicato de una empresa de aeronaves. El sindicato tiene, por razón legal y por razón de un contrato colectivo, tiene una representación de los trabajadores, pero una asociación de sobrecargos considera que no estaba cumpliendo con sus intereses precisamente como trabajadores y con base en esta cuestión, la propia asociación promueve un litigio en materia laboral ante los ahora tribunales laborales. Esto fue en la Ciudad de México, el conflicto laboral en particular. Y este conflicto tenía la finalidad precisamente de que el sindicato que tenía el contrato colectivo ya no fungiera como el titular de ese contrato porque no estaba cumpliendo, a dicho de la asociación o de la sociedad de los de sobrecargos, con sus funciones. Entonces, por la vía laboral, se demanda para el efecto de que pierda esa titularidad y sean ellos los que lleven a cabo esta batuta. Pero hay una cuestión bastante importante que fue el quid del asunto, que es precisamente la representación sindical, la que establece y exige el numeral 123, apartado A de la Constitución, que debe tener el 10%. Pero bueno, para no dar un detalle más a profundidad de este asunto, vamos a ver el video temático que preparamos para ustedes. Corre video. Hoy presentamos un conflicto laboral mediático entre la Asociación de Sobrecargos de una empresa de aeronaves contra el sindicato de esa misma compañía. En agosto del año pasado, la asociación demandó al sindicato ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, acusándolo de no representarlos ni defender sus intereses. La asociación pidió que el sindicato dejara de ser titular del contrato colectivo, que se les reconociera como los únicos representantes de los derechos colectivos de los trabajadores, que se suspendiera el cobro de cuotas sindicales y que el sindicato no pudiera castigarlos ni mucho menos despedirlos. Sin embargo, después de la respuesta del sindicato, el tribunal decidió absolverlo, argumentando que la asociación no tenía la suficiente representatividad sindical que exige el artículo 123 constitucional. Esto es, que contara con la voluntad del 10% de trabajadores en activo que estuvieran afiliados a esta asociación. Contra esa determinación, la asociación promovió juicio de amparo directo, que conoció el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, integrado por el magistrado Gildardo Galinzoga Esparza. En esa instancia, habría que resolver si la asociación de sobrecargos tenía o no el 10% de afiliados, pues aunque no contaba con ellos al momento de presentar la demanda, la asociación había exhibido como pruebas documentales donde casi el 30% de los trabajadores habían manifestado su intención de renunciar al sindicato y afiliarse a la asociación de sobrecargos. El Tribunal Colegiado de Circuito, en una decisión muy controvertida porque se resolvió por mayoría de votos, negó el amparo a la asociación de sobrecargos. ¿Por qué? Se resolvió que el sindicato, como titular del contrato colectivo, tiene la mayor representación legal de los trabajadores. Si existe otra asociación que quiera ese lugar, debe acreditar con pruebas y a través de un recuento que tiene la voluntad mayoritaria de todos los trabajadores. Para hacer ese recuento, la asociación debía demostrar que contaba con más del 10% de la voluntad de los trabajadores de la empresa que estuvieran afiliados a ella. Sin embargo, las pruebas que mostraban solo acreditaban que casi el 30% de los trabajadores deseaban renunciar al sindicato y afiliarse a la asociación, pero no era una afiliación en realidad. Finalmente, dado que se trata de una resolución que atendió un asunto muy mediático, el magistrado Gildardo Galinzoga Esparza nos explicará en este programa las consideraciones de su determinación. Un caso muy interesante, de hecho, tan interesante como cuestionable en la decisión del propio tribunal, que fue incluso por mayoría. Pero bueno, magistrado Gildardo, sería un honor para nuestro auditorio si nos pudieras explicar las razones de tus consideraciones y el por qué el asunto se resolvió de esa manera por mayoría de votos. Muy amable, gracias, repito, por la invitación. Si me permitieran y dado la brevedad del tiempo, me gustaría exponer algunos puntos básicos sobre el tema de la libertad sindical que son, me parece, importantes para poder entender el contexto de la resolución.
En principio, tenemos que recordar que tanto obreros como patrones tienen derecho a coaligarse. ¿Esto qué significa? Que pueden formar sindicatos, asociaciones de cualquier tipo. Por supuesto. Dentro del sindicato tienen la facultad, a su vez, de designar órganos de representación y estatutos que los rijan. Otro punto es que en una empresa puede haber más de un sindicato, pero solamente el sindicato mayoritario, esto es, el que aglutine a la mayoría de empleados de la empresa, es el que tiene el privilegio de negociar el contrato colectivo. Esto es, aquellas condiciones bajo las cuales se van a regir las relaciones de trabajo entre los patrones y los trabajadores. Eso no significa, por supuesto, que un sindicato minoritario pierda derechos. Por el contrario, se le tienen que respetar sus facultades de representación. Otro punto esencial que tenemos que considerar es que un trabajador tiene la facultad de pertenecer al sindicato o incluso no adherirse a él. Esos puntos son esenciales tenerlos presentes para lo que se decidió en esta sentencia de amparo directo que amablemente me permites considerar. En el caso concreto, como ya lo adelantaste correctamente, se trata de una empresa de aviación. Dentro de esa empresa de aviación se forman dos sindicatos de sobrecargos. En específico, el sindicato minoritario demanda al que ostenta la titularidad del contrato colectivo justamente la pérdida del mismo, sobre la base esencialmente de que la mayoría de los trabajadores de la empresa se adhirieron a él y por lo tanto le demanda al otro, pues ahora ser el titular del contrato colectivo. Acude al Tribunal de Asuntos Colectivos, donde justamente lleva su acción y tiene la obligación de probar desde la presentación de la demanda que cuenta con esa mayoría. Pero ¿cuál es el requisito esencial que debe justificar con la presentación de la demanda por línea jurisprudencial del máximo tribunal del país? Por lo menos debe justificar un 10% de la totalidad de trabajadores. Entonces, ¿qué pruebas ofrece para justificar ese 10% de la totalidad de trabajadores? Un porcentaje documental de solicitudes de afiliación, a las cuales las acompaña las identificaciones de cada trabajador, oficiales y, por supuesto, las identificaciones de la empresa. Sin embargo, el juez de distrito determina que no es suficiente la solicitud de afiliación y, por lo tanto, al final determina declarar improcedente la acción, determinación que el tribunal colegiado compartió y por mayoría de votos, como bien observaste, determinó negar el amparo. ¿Cuáles son los sustentos básicos? ¿Qué tiene que acreditar el sindicato minoritario? Repito, a la fecha de presentación de la demanda, que cuenta por lo menos con el 10% de trabajadores. Bueno, ese 10% lo pretendió justificar con solicitudes de afiliación. Bien. Ese fue el punto toral de la discusión. Una solicitud de afiliación es suficiente para considerar afiliado al trabajador al sindicato. Consideramos que no. Solo una solicitud, como su nombre lo dice, es una petición, pero faltaba un segundo paso, la aceptación por parte del sindicato de que ese trabajador
se afiliara propiamente dicho. Sobre todo porque el sindicato se rige por estatutos y hay que respetarlos. Como lo dije al inicio, un trabajador puede o no afiliarse a un sindicato, pero si decide afiliarse tiene que respetar los estatutos. Por supuesto. Entonces, en sus estatutos, ese sindicato minoritario disponía o dispone que no cualquier trabajador puede afiliarse. Había que tener ciertos requisitos: ser de nacionalidad mexicana, ser mayor de edad, tener capacidad física para desarrollar el trabajo de sobrecargo y tener por lo menos la instrucción secundaria. Y eso lo decidía un comité dentro del propio sindicato. Entonces, determinamos que si no existía esa aceptación por parte del sindicato minoritario de los trabajadores solicitantes, entonces no se podían considerar afiliados. Y por lo tanto, si no estaban afiliados, no se podía aceptar que contaba con el mínimo de 10% a la fecha de presentación de la demanda para que pudiera incoarse su solicitud, y por lo tanto el juez también desechó la prueba de recuento, que es la prueba idónea para acreditar que el sindicato minoritario pretendiente ahora cuenta con la mayoría. Claro. Entonces, pues ahí se quedó el asunto. Ya no se pudo desahogar la prueba de recuento y nada más se quedó con el puro tema de que no se acreditó el 10% del mínimo que tenía obligación de probar el sindicato minoritario para acudir a ese procedimiento colectivo que finalmente se declaró improcedente, y el tribunal colegiado negó el amparo, subrayo, por mayoría de votos. Este asunto es bastante interesante, lo explicaste muy bien, que te lo agradezco mucho, magistrado, porque el público también puede ser experto o no en derecho. Para tocar un poco este tema, es importante hacer mención que en la acción que se promueve por el sindicato minoritario o por la sociedad o asociación de sobrecargos, debe reunir precisamente el 10%, como bien lo dijiste, como un presupuesto para continuar con la acción. Este presupuesto origina una prueba que se llama recuento, como también bien lo dijiste, es decir, que el recuento se da una vez que se puede satisfacer este 10% al respecto. Entonces, solamente para poder concretizar, entonces, y desde luego para poder que quede mucho más contextualizado de lo fácil que ya lo hiciste, cuando entonces viene la sociedad o la asociación de sobrecargos, el, digamos, sindicato minoritario, y entonces no logra acreditar el 10%, el recuento ya no se hace. Esto es correcto, ¿verdad? Es correcto, porque la vida sindical debe ser no solamente pulcra, sino sumamente cuidada por las autoridades laborales, y los juzgadores constitucionales no nos podemos abstraer de eso. De modo tal que hay que recordar que el sindicato mayoritario también son trabajadores. Claro. Entonces, no podemos molestarlos, por así llamarlo, ante cualquier petición de otros trabajadores de que ahora son mayoría. Entonces, por eso la Suprema Corte nos marca una línea. Por lo menos el 10% acredita que tienes, ya no la mayoría, el 10% para darle continuidad a tu procedimiento colectivo. Si hubiera acreditado ese 10%, entonces ahora sí, vamos a la prueba de recuento. ¿Qué es el recuento? Pues vamos a contar de uno por uno a todos los trabajadores como un tipo de normatividad laboral, con el voto personal libre y secreto de cada trabajador, a ver si sí da la mayoría. Pero no nos vamos a molestar a ese sindicato mayoritario si no justificas por lo menos de entrada ese 10%. Ese 10% no se puede acreditar en una forma indiciaria. ¿Por qué? Porque tiene que estar plenamente justificado que existe ese elemento mínimo de afiliación
para dar continuidad al procedimiento colectivo. Repito, una mera solicitud de afiliación no es la afiliación misma. ¿Por qué? Porque, insisto, se requiere fundamentalmente que el sindicato acepte. ¿Por qué? Porque nada impide pensar que una vez que el comité se reúna del sindicato y examine las solicitudes de afiliación, pueda decir, este no reúne las condiciones físicas, este resulta que no era mexicano, este resulta que no tiene la instrucción secundaria, y así deseche varias peticiones de afiliación. Claro. Aquí nos argumentaba el secretario general del sindicato minoritario, nos decía, oye, pues no se requiere un formalismo para aceptarlos. Yo te estoy avisando que ya forman parte de mi sindicato. No, no, porque no debes olvidar que el sindicato tiene estatutos que tú mismo creaste como sindicato. Entonces, debes de cumplir con esas pautas. Y entre esas pautas está que tú, secretario general, no tienes facultad de decidir si se acepta o no un trabajador. Quien tiene las facultades es un comité que lo integran varios secretarios dentro de ese organigrama del sindicato. Y entre todos ellos deben decidir si se acepta o no la afiliación. Entonces, como en el caso la afiliación no está consumada, pues entonces no podemos acreditar la misma y por lo tanto no se acreditó el aludido 10%. Que en este aspecto, eso sí va un poco más dirigido al público jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión, ese sí es el dato para los abogados, 959/2020, que es la que se invoca en el proyecto, Así es. estableció, de manera muy concreta la Suprema Corte, efectivamente, que se requiere el 10%. Sin embargo, el voto particular, el voto minoritario del tribunal, el del magistrado que no estuvo de acuerdo con el sentido, establecía lo que acabas de decir, que se tenía que acreditar de manera indiciaria. Entonces, la lectura a esa jurisprudencia de la Suprema Corte, él la ve de una manera un poco diferente porque él dice, bueno, es que debe ser indiciaria. En ese sentido, sus argumentos básicos o esenciales se sustentaron en decir que pues no se requería un formalismo efectivamente, que no se requería tener alguna acreditación porque el derecho de libertad sindical era un derecho humano y por tal razón no se podía coartar a través de un requisito por parte del propio gremio o del sindicato correspondiente. Y bueno, y por otro lado, aterrizamos de que precisamente el sindicato minoritario, el de la asociación o sociedad de sobrecargos, llevaba, asambleas ordinarias y extraordinarias. Entonces, uno de los puntos bastante interesantes es que la asamblea, según los estatutos en particular, cada 6 meses tenía que, reunirse de manera ordinaria. Y, se dijo muy claro en el proyecto, incluso en la resolución del juez, impugnado, que podría haber convocado a una asamblea Ordinaria, extraordinaria claro. para poder tocar este punto. Entonces, para aterrizar un poco la pregunta con este contexto, entonces, magistrado, sí se requiere realmente esta aceptación, porque lo dijiste hace un momento, se requiere que acepte precisamente el comité o la asociación a los agremiados, que quieren ser tales, porque puede ser incluso que rechacen a algunas personas porque no reúnen los requisitos, ¿esto es correcto? Sí, por supuesto, porque vamos a poner en un contexto diferente, como si hubiéramos resuelto como se pretendía en el voto particular. Con esa sola solicitud de afiliación, se da continuidad al procedimiento y se ordena la prueba de recuento, que en el caso iba a ser muy compleja. ¿Por qué? Porque esa empresa de aviación en varios puntos del país tiene sedes, pues donde hay aeropuertos, para empezar. Entonces, había que ir el juez de distrito a cada lugar a tomar el recuento, voto personal, libre, secreto, pero lo único que iba a hacer es, pues, contabilizar esa aparente mayoría, pero jamás nadie íbamos a revisar
si el sindicato minoritario había aceptado o no a esos trabajadores y esos trabajadores habían satisfecho o no los requisitos impuestos por sus propios estatutos. No sé si me explico. Claro, es muy claro. Ajá. La única autoridad facultada para determinar si se acepta o no al trabajador es el propio sindicato, su comité, y si reúnen o no los requisitos de afiliación, es su propio comité. Esa prueba no estaba satisfecha y por lo tanto, el único indicio que había era la intención de, de cierto grupo de trabajadores de afiliarse al sindicato, pero solamente la intención, pero no la afiliación final. Yo quiero hacer algo, pero falta que lo logre hacer. O sea, son cosas diferentes, son pasos diferentes. Entonces, por eso es que la discusión en este asunto fue muy amplia, fue muy álgida, creo duró 2, 3 horas la sesión en este asunto, pero al final determinamos que ese 10% no estaba satisfecho al no acreditarse la prueba de la contabilidad mínima requerida para ejercer esta acción. Y ciertamente ese sindicato minoritario decía: "Oye, es que yo tengo sesiones cada 6 meses, pues no me da oportunidad cuando presenté la demanda". No, sí. A ver, 2 cosas. Primero, tienes que facultad de hacer sesiones extraordinarias. Pero 2 y sobre todo, es un requisito indispensable que a la fecha de presentación de la demanda, no después, a la fecha de presentación, que también es línea jurisprudencial, debes de justificar ese 10%, porque además nadie lo obligaba a presentar su demanda en ese momento. Claro. Ujú. Si quería esperarse a alguna sesión ordinaria o extraordinaria, asamblea, bueno, pues primero desahógala y después vas y demandas la pérdida de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, pues al final no pasa nada. Puede después realizar esa asamblea, aceptar a todos sus miembros y pues volver otra vez a ejercer su acción. Que eso es muy importante, porque pareciera, porque fue un asunto bastante mediático, incluso en los medios de comunicación, yo pude ver algunas noticias al respecto. Eso es algo importante. Si una sociedad de sobrecargos, una asociación de sobrecargos quiere tener la titularidad ahora del contrato colectivo, pues me parece que no hay premura. Si puede convocar a una asamblea extraordinaria para el efecto de que puedan ya aceptar a sus agremiados, pues me parece que es un presupuesto. Tendría que hacerlo primero antes de plantear la acción, porque de lo contrario pasa esto. Queda un poco a la, digamos, interpretación de si es pleno o es indiciaria la cuestión relativa a que debe ser el 10%. La Suprema Corte dijo tajantemente 10% de afiliados, es decir, Sí, no muy de razonable, sí. intención. Y por otro lado, tanto el impugnante, bueno, el promovente del amparo, como también el voto minoritario en el voto particular en el tribunal, indicó que con la simple manifestación era suficiente por la libertad, sindical. Entonces, haciendo un engranaje un poco en lo que nos has contado y esta, digamos, opinión que tiene, o que tuvo el magistrado que votó de manera particular, podríamos decir la libertad de pertenecer a un sindicato es un derecho humano, por supuesto. ¿Se puede hacer en cualquier momento? Sí, pero la norma en particular, bueno, según la propia jurisprudencia y la Constitución, establece que para poder hacer el recuento se requiere que ya estén afiliados, es decir, no choca, por llamarlo así, el derecho de libertad sindical con una exigencia que tiene la norma, porque precisamente esta exigencia se tiene que dar y el derecho a una libertad sindical no quiere decir que de manera prácticamente, ilimitada se pueda en cualquier momento de la acción ejercer este derecho. Hay momentos en particular y la Suprema Corte ha dicho que el principio pro persona precisamente no conlleva que se puedan nulificar o ignorar ciertas fases procesales. Esto es algo así, Claro, por supuesto, pero es que no hay que olvidar una cosa con el principio pro persona que se utilizó en el voto particular. No nada más se aplica para el sindicato minoritario, también para el mayoritario. por supuesto. Ambos son trabajadores. La diferencia es que el mayoritario
ya cuenta con la presunción de que se integra precisamente por la mayoría de trabajadores. Ya es el que negoció el contrato colectivo. Entonces, no cualquier acto puede molestarlo, no podemos alterar esa vida sindical haciendo recuentos cada que sindicatos minoritarios pretendan solicitar o justificar que ahora cuentan con esa mayoría. Es que aceptar esa postura que con simples solicitudes, pues se harían infinidad de procedimientos. Y ya sobre la marcha, tú acéptame la demanda, tú acéptame el recuento, y ya sobre la marcha vemos si justifico o no la mayoría. Ahí vemos en el recuento. No, no, no. Aquí, desde la presentación de la demanda, ya debe ir justificado el 10% de afiliación. Y aquí el único indicio que teníamos justificado, por así llamarlo, o teníamos puesto en la mesa, era la intención. Como bien lo dices, doctor Seferín, se trata de justificar no la intención de afiliarse, sino la afiliación misma. Y eso es lo que finalmente así se determinó en la resolución mayoritaria que amablemente nos permites comentar. Y este tipo de resoluciones es maestro, güey, pues doctor, ya, de hecho es doctor y tres maestrías. Entonces, efectivamente, magistrado y doctor, en este tipo de resoluciones son muy ejemplificativas e ilustrativas para las personas que quieren agremiarse y que de alguna manera puede ser que en el camino se equivoquen por no reunir los requisitos. Entonces, eso es muy importante para que la gente tenga conocimiento de qué es lo que tiene que hacer para hacerlo de alguna manera correcta, de hacerlo de una manera que no deje lugar a interpretaciones o a cuestiones que pueden caer en algo que no es exacto, que es el derecho, que es algo interpretable. Entonces, en ese sentido, y sobre todo por el hecho de que puede volver a intentar la acción el propio conglomerado una vez que satisfaga los requisitos correspondientes, realmente caemos en lo que es este programa, una sentencia justa atendiendo lo que, a primer panorama lo que la norma establece y por otro, lo que precisamente se tiene que reunir para que el derecho humano de libertad sindical se ejerza de manera correcta. Pues, doctor y magistrado, muchas gracias por estar presente en este programa y, sobre todo, en nombre de la sociedad, gracias por emitir una sentencia justa. Felicidades. Qué amable, muchas gracias. Saludos.